continuación conoceremos la historia de Belén María del Mar, que es todo un ejemplo para los jóvenes. Pudo sobrellevar el abandono de sus padres biológicos, superó el estado de desnutrición en la que dejaron y ahora terminó sus estudios primarios como mejor egresada. Te amo tanto y Dios permitió que llegaras a mi vida. Eres lo máximo y vamos a seguir luchando juntas y a salir adelante. La historia de Belén Caballero Benítez podría ser similar a la de miles de niños de nuestro país. Ella fue encontrada en el vertedero de Cateura el 3 de enero de 1999, abandonada y con serios problemas de salud. Pésimo, desnutrida, y de eso ya no quiero recordarme. Sever del Puerto y Alicia Ortiz González se convirtieron en sus padres adoptivos y debieron superar los prejuicios de la sociedad por el amor que le tenían a la pequeña Belén. Siempre me decía, pensaban negativamente los vecinos, mismos los familiares, y yo siempre confiaba en Dios. Todo esfuerzo tiene sus resultados. Hoy Belén es una joven que no solo no presenta rastros de ningún tipo de enfermedad, sino que se ha destacado como mejor egresada del 9º grado en el colegio Ana Iris Chávez. Aprovechó la posibilidad de pronunciar el discurso de fin de año para revelar a sus compañeros la fórmula de su éxito. Y para triunfar debemos escoger a nuestros amigos. Y para escoger al verdadero amigo tenemos que decir no al licor, no al cigarrillo, no a las drogas. Si quieres realmente triunfar en la vida, nunca olvides que tú no eres un accidente. Dios para ti tiene un propósito. Planea tu vida de manera especial y descubre el éxito. Y finalmente, rodéate de buenas personas y nunca te canses de trabajar. Empezó desde muy abajo, pero planea llegar muy alto. Las aspiraciones de Belén no se detienen y ya tiene en mente lo que quiere ser cuando termine el colegio. Voy por más para honrar lo que mis padres me dan, el apoyo, y para devolverle el doble de todo lo que hacen por mí. Y lo que quiero hacer es estudiar, terminar y luego ser profesora y si se puede periodista. Belén Caballero es la prueba viviente de que no importan las circunstancias en que uno nace, sino lo que hace con el don de la vida, lo que define quién eres y en quién te convertirás.